Hola amigos, el día de hoy les voy a explicar cómo funcionan los sistemas de radiocomunicaciones. Bueno, como primer punto tenemos que en el aparato transmisor un micrófono capta el sonido y hace que la señal de la radio varíe de acuerdo con las características del sonido incidente. Este proceso se lo conoce como la modulación, como ya hemos venido hablando también en otros videos. Además, la señal final se emite mediante una antena. El segundo elemento que es simplemente el espacio por donde se propagan las señales, o sea, el aire, y tenemos el tercer y último elemento que es el receptor, mediante una antena que recibe la señal y que el radio viaja por el espacio. Es un proceso inverso a la modulación, porque cuando recibe y capta se le denomina demodulación, lo que extrae la información de voz y lo que se hizo variar en la señal de radio. Esa señal de voz se amplifica y se dirige hacia un altavoz, hacia unos auriculares donde se puede escuchar con el fin de reproducir el sonido original. Bueno, esa ha sido una explicación corta. Pero bueno, ahora, vemos que las ondas de radio son radiadas por cargas eléctricas que sufren una aceleración. Se generan artificialmente mediante las corrientes eléctricas que varían en el tiempo y que consisten en electrones que fluyen de un lado al otro. Además, en la transmisión, un transmisor genera una corriente alterna de radiofrecuencia, la misma que cuando las ondas chocan, la antena receptor de radio empujan los electrones del metal de un lado al otro, induciendo una pequeña corriente alterna y el receptor del radio conectado a la antena receptora detecta esta corriente oscilante y la amplifica. A medida que se alejan la antena emisora, las ondas de radio se dispersan, por lo que su fuerza de la señal varía la intensidad de acuerdo a los metros cuadrados, la misma que disminuye de modo que eh, se choca con el terreno, oscila y, y se transmite. De modo que las transmisiones de radio, por eso, solo se pueden recibirse dentro de un rango limitado de un transmisor y un receptor, una antena unidireccional que transmite o recibe ondas de radio en todas las direcciones, mientras que la antena direccional o de alta ganancia transmite las ondas de radio en un haz de una dirección determinada. Tenemos solo una o una bien fijada y que éstas reciben en una sola dirección. Además, las ondas de radio viajan por el vacío de la luz del aire a una velocidad muy cercana a la luz, por lo que la longitud de onda de radio a la distancia en metros entre crestas adyacentes a la onda es inversamente proporcional a su frecuencia. Por eso, las ondas de radio, entre otros tipos de ondas electromagnéticas, bueno, nos salimos un poco del tema, pero son ondas que pueden transmitir información y se pueden utilizar para la comunicación. El amplio uso de las ondas de radio en las telecomunicaciones se debe utilizar principalmente a sus deseables propiedades de propagación. Además, son derivadas de longitud de onda. Las ondas tienen la capacidad de atravesar la atmósfera, el follaje y la mayoría de materiales de construcción. Por difracción, al curvarse los obstáculos, la diferencia entre las ondas electromagnéticas tienden a ser dispersadas y absorbidas por objetos mayores a la longitud de su onda. Y bueno, como lo veníamos hablando, cada onda tiene unas características determinadas de longitud, que es la distancia entre dos picos, amplitud, que es la distancia entre el pico y el punto medio de la onda, y la frecuencia, que son cuántas ondas llegan al receptor por segundo. Como hemos visto, el receptor origina la señal de la antena que va a transmitir, si se lo puede llamar de esta manera, registra la información como la que quiere transmitir, como hemos dicho, como la voz de un locutor o una canción en forma de una señal eléctrica. Después, la antena transmisora convierte esta señal en una onda electromagnética que pueda viajar a través del espacio sin necesidad de cables. El receptor consiste en una antena que capta las ondas y las decodifica, es decir, vuelve a transformarlas en señal eléctrica para recuperar la información original. Por esto, para que no se mezclen las señales en diferentes orígenes, cada estación de radio tiene asignada una onda de frecuencia con la que se debe emitir. Por ejemplo, si emitimos desde Ambato, sintonizamos nuestra radio para que decodifique las ondas de la frecuencia de
88.7 MHz. Recibiremos una señal de la radio Ambato, de que está en bastantes partes de la región de Tungurahua. Si nuestro receptor busca ondas más altas de 93.9 Hz, podemos encontrar la caravana de Guayaquil y enterarnos de una red más amplia. Para trasladar la señal de información de la señal eléctrica, la onda se varía su amplitud y frecuencia. Por eso se puede alcanzar y se propagan más lejos las señales. Además, estas ondas se originan cuando la partícula cargada del electrón se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia, el espectro electromagnético y otros tipos de emisores que caen fuera de las ondas de la gama de la radiofrecuencia, pero son muy importantes. Bueno, en resumen, estas ondas viajan en el aire, se decodifican, se vuelven a retransmitir y el receptor recibe la señal. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.